Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha colocado en el mapa podcast en el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El lugar al que acudir para debatir desde la sensatez, para compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, puedes escribirnos a redaccion@feagro.com, que vamos a estar encantados de escucharte. Hoy vamos a disfrutar de una de esas conversaciones sin prisa, las que más me gustan, las que nos ayudan a entender no solo mejor la cadena agroalimentaria, sino a conocer a las personas que lo sostienen y que lo lideran. Está conmigo el presidente de Corteva, Manuel Melgarejo, que también es presidente de la patronal de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA. Así que la visión empresarial y la sectorial la tenemos absolutamente al completo y quiero darte lo primero la bienvenida y las gracias por acudir a este podcast de FEAGRO. Muchísimas gracias a ti. Sabes que me hace especial ilusión venir siempre a FEAGRO y poder, como dices tú, con calma, charlar contigo. Muchísimas gracias. La verdad es que antes que nada me gusta situar a los que nos escuchan, porque mi objetivo además es que nos escuche no solo el sector agroalimentario, sino que todas las personas interesadas en cómo se producen los productos que comemos, ¿no? Entonces me encantaría que me explicaras, por favor, el presente de Corteva, pero también cómo llega hasta hoy, porque hay una unión de Dow y DuPont, la compra de Pioneer, quiero decir, hay mucho movimiento empresarial hasta que se llega a Corteva. Entonces me encantaría que me contaras un poco esa historia de la compañía. Pues es importante contarla y yo alguna vez he leído y siempre me llama la atención que dice que uno llega donde le esperan, y yo creo que Corteva está llegando donde le esperan. Como Corteva, en junio hemos cumplido 5 años, pero tenemos más de 200 años de historia en cada una de las que lo componen. Corteva es una empresa que se crea con la integración de toda la parte agrícola de Dow, de DuPont y de Pioneer, empresas de semillas, de protección de cultivos, que en un momento dado deciden, porque creen que el futuro se tiene que hacer uniendo fuerzas, crear esta empresa 100% agrícola y crean Corteva. ¿Cuál es su radiografía? Sí, para hacernos una dimensión en términos económicos, productivos y de empleo, que me puedas contar. Somos una empresa global, cotiza en Wall Street, es una empresa, la única empresa cotizada en Wall Street 100% agrícola, que opera en todo el mundo. Operamos en más de 140 países y a mí me gusta reseñar con una huella especial en España. Por su posición, por su historia, por la importancia de la agricultura. Nosotros en España y Portugal tenemos más de 550 empleados fijos y otros tantos que se incorporan en momentos de necesidad de distintas tareas. Tenemos un centro de investigación muy importante en La Rinconada, que es el mayor centro de investigación de girasol del mundo. Se investiga también maíz. Tenemos un centro de servicios de excelencia, tanto financiera como de recursos humanos, en Asturias, una planta de producción en Asturias, oficina en Lisboa, en Madrid. Tenemos una presencia muy importante en un país que es muy importante en el mapa agrícola europeo y mundial. ¿Cómo llegas a la compañía? Y luego, ¿cómo sobrevives a esta dimensión? ¿Cómo llego a la compañía? Es una larga historia y además llevo 33 años de mi vida profesional, toda mi vida profesional, en esta compañía, en lo que hoy es Corteva. Por eso te decía que uno creo que llega al final en la vida donde le esperan. He dado muchos pasos, he hecho muchas cosas. Para mí la agricultura es mi formación, es mi vocación y es mi pasión. Soy ingeniero agrónomo de formación, lo he vivido en mi familia, siempre me ha gustado el mundo agro y cuando empecé nunca he hecho demasiados planes, me he ido dejando llevar, pero siempre me han dado posibilidades de crecer, de aprender y de estar cerca de la agricultura, que es lo que me ha gustado. Entonces estos 33 años, que hoy en día no es habitual, además no haber cambiado de empresa, han sido como todo, y la verdad que ha habido momentos mejores y peores, de mucho cambio, pero sobre todo he trabajado en una empresa puntera en la agricultura, que es lo que me ha gustado, y yo creo que he crecido como profesional. Estudiándome todo lo que he podido sobre Corteva, aparte de que nos conozcamos hace muchísimo tiempo, he leído que la compañía hasta 2030 se ha fijado una serie de objetivos, creo que eran 14. A mí me encantaría que en síntesis nos contaras cuáles son y cuál es esa misión sobre la visión de la compañía que se quiere cumplir. Pues como te decía antes, Corteva, como integración de todas las partes agrícolas de empresas con mucha historia, lo primero que crea es un propósito y luego una serie de objetivos, digamos una agenda para poder
ver qué estamos cumpliendo, ¿no? El propósito realmente es muy simple y es muy complejo, que es mejorar la vida de los productores, la vida de los que consumen, que somos todos, y dejar un mundo mejor para las generaciones venideras. Y si lo resumo en 4 aspectos, empezamos primero por la tierra, después por la producción, después por las personas y después por la sociedad en general. La tierra es el elemento sobre el que producimos, hay que cuidarlo porque es la base de todo y cuanto más cuidas la tierra, más beneficio se produce y menos impacto a todos los niveles. Entonces empezamos cuidando la tierra y tenemos un objetivo de recuperar muchos millones de acres a nivel mundial de tierra o que se ha desertificado o que ya no tiene las condiciones productivas. El agua es fundamental, el agua es la vida. Sin tierra ni agua no existe producción, hay otras maneras, pero no a gran escala. Y tenemos que ser capaces de desarrollar una serie de prácticas culturales y a través de la mejora genética y a través de lo que recomendamos a los agricultores, optimizar los consumos de agua. Entonces empezamos por el suelo y empezamos por el agua. Después la producción en sí. La producción, tenemos que conseguir una producción sostenible, minimizando el impacto y que le permita al agricultor desarrollar su labor, ganarse la vida, como quien dice, pero a la vez cumpliendo unas normas medioambientales y de respeto de menor impacto. Y hay una serie de técnicas de agricultura de precisión que nos lo van a permitir. Ayudar a los agricultores, hay una parte importantísima que es la formación, más allá de que ellos desarrollan su labor y están abiertos a aprender, pero hay que formarles, igual que nos formamos todos, porque hay ciencia, hay tecnología y hay que adaptarse. Hay digitalización, hay distintas factores que están influyendo. Y además, no solo como Corteva, que tiene un gran conocimiento, pues tenemos acuerdos, y luego a lo mejor te lo desarrollo más, con una serie de cátedras. Nosotros intentamos transformar el mundo a través del conocimiento, y eso es una vía muy importante que trasladamos a los agricultores. Y luego la sociedad, porque tenemos que explicarle a la sociedad la necesidad de la agricultura, la necesidad de los inputs, la necesidad de hacer las cosas bien y a la vez el compromiso de poderlo hacer de una manera sostenible y equilibrada. En ese contexto del que hemos hablado, desde la semilla, la tierra y el agua hasta la sociedad en general, no se me escapa que estamos en un momento de cara a una nueva legislatura en la Unión Europea, que ya hay una propuesta de nuevos comisarios del nuevo gobierno europeo, y es cierto que se quedó en ese traslado de gobiernos un dossier fundamental sobre el uso sostenible de los fitosanitarios. Entonces me encantaría preguntarte cuál es tu deseo y tu expectativa de cara a ese dossier, a ese nuevo Parlamento. ¿Qué es lo que esperáis o deseáis, o ambas cosas, de este nuevo periodo en Bruselas? Básicamente esperamos 2 cosas. Esperamos que las decisiones se tomen entendiendo y bajo criterios científicos, porque muchas veces hay un sesgo político por falta de conocimiento o por otros motivos. Aquí hay mucha ciencia y hay que explicarlo. Entonces lo primero que intentamos es que esas decisiones se tomen bajo un criterio científico. Y después predictibilidad. Y es una palabra muy rara, pero la realidad es que a nosotros desarrollar tanto un híbrido o una semilla o un producto fitosanitario nos lleva 10 o 12 años, y que no nos cambien las reglas de juego, porque nosotros tomamos decisiones de investigación que tienen que estar soportadas en un marco, que ese marco, el que quiera que sea, y los políticos lo deciden porque representan a la sociedad, pero que sea estable y que sea predecible, porque eso es lo que nos permite hacer las cosas bien. Digamos que esas serían, resumiendo mucho, las 2 cosas que esperamos de este ciclo que empieza ahora. También os afectará, ¿no? Me imagino que toda la ley de preservación de la naturaleza, la de residuos, ¿no? Es decir, os afecta realmente muchas de las normas que nos esperan en Bruselas en la próxima legislatura, ¿no? Nos afecta enormemente y bueno, estamos preparados para ello. Nosotros tenemos un compromiso, como decía, con el que produce y con la sociedad, y un marco legislativo en el que nos movemos. Europa tiene un marco legislativo complejo y tiene muchas cosas que nos afectan. Estamos preparados. Lo único que te decía es que no nos cambien las reglas a mitad de partido, digamos, pero sí, es importante controlar
los estudios que se hacen a todos los niveles, toxicológico, ecotoxicológico, para el operario, para el consumidor, las formulaciones. Bueno, ese es el marco que tenemos y ese es el marco que vamos a cumplir. Hay muchos grupos de agricultores que piensan que vamos a quedarnos infradotados para combatir las plagas que tenemos. ¿Crees que esa es una realidad que puede producirse o que ya se está produciendo en algunas plagas o daños a los cultivos actuales? Hay dos vertientes, claro que pasa. Y sobre todo, si comparas con otras geografías del mundo, faltan herramientas para la protección de cultivos, o a nivel de semillas hay una serie de discusiones que están sucediendo ahora, como las nuevas técnicas de edición genética, que en otras partes del mundo son una realidad y aquí todavía no. Se está discutiendo y esperamos que finalmente no perdamos ese tren. Y por otra parte, nosotros, la industria, investiga y desarrolla soluciones para que esos agricultores puedan tener una agricultura sostenible, evidentemente, y rentable, porque necesitan que las cosas funcionen para poder seguir produciendo. Y estamos en un momento de transición en el que muchas cosas estaban pasando y van a seguir pasando. La legislatura anterior había un reglamento de uso sostenible, se paró, veremos a ver qué pasa ahora, pero siempre decimos lo mismo. Y además, considerando otros factores, se habla mucho del cambio climático de forma general, pero es que estamos viendo plagas casi de países tropicales que no conocíamos y que tenemos que ser capaces de defendernos de ellas y de proteger los cultivos Entonces vivimos en una situación cambiante y claro que tenemos que tener las herramientas y dotar al profesional de la agricultura de las herramientas necesarias para poder sacar adelante sus cultivos de una manera sostenible y de una manera rentable. Es que justo era mi siguiente pregunta, porque con todo este escenario del que estamos hablando, además todos los efectos del cambio climático afectan a cambios hasta en la temporalidad de los cultivos, en los eventos climáticos extremos, es decir, le dejan al agricultor encima más inerme, ¿no?, ante lo que le puede llegar de la naturaleza. Y me preguntaba desde Corteva, desde vuestros departamentos de investigación, ¿qué focos detectáis de urgencia, de ofrecer solución al agricultor a cosas que ya veis venir, ¿no?, y que enseguida va a haber que afrontar? Mira, lo que te decía antes, que operábamos en 140 países, eso nos da una visibilidad sobre cosas que pasan en muchos sitios y sobre soluciones que está habiendo. Y hay, te decía, plagas que estamos empezando a ver, que no se conocían, que a lo mejor en otra geografía ya son conocidas y nos dan maneras de hacerlo. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en Corteva específicamente, variedades de híbridos, toda la línea que llamamos Aquamax, que produce lo mismo con menos agua. ¿Por qué? Pues porque la sequía sigue siendo un problema. Este año ha llovido más, pero los dos anteriores han sido un problema. No tenemos los pantanos como deberían estar y tenemos situaciones complicadas que hay que manejar. Bueno, pues una de las líneas en las que se está trabajando es conseguir material genético que, produciendo lo mismo, consuma menos agua. Esas son las soluciones prácticas que proponemos a los agricultores. Hay una pregunta que me hago muchísimo cuando reflexiono sobre estos temas, y es por qué cuando nosotros estamos enfermos no tenemos ninguna duda en tomar una medicina. Cuando ya llegamos a la ganadería ya nos empieza a preocupar más el medicamento que le den, pero es que cuando llegamos al mundo agrario yo me harto de escuchar pesticidas cuando estamos hablando de medicinas de las plantas. ¿Qué reflexión haces sobre eso? He hecho muchas veces la misma reflexión. Se habla de pesticidas, en el mejor de los casos, con una traducción muy directa del inglés que no es exactamente o que no representa lo que debería. Podemos hablar de productos para la protección de cultivos o simplemente fitofármacos. Como bien has dicho, cuando uno tiene una dificultad o un animal la tiene, pues toma medicamentos. En las plantas sucede exactamente lo mismo. Pero además decir que tenemos que hacer una labor didáctica, porque yo creo que hay que concienciar al ciudadano que para que se pueda comercializar un producto fitosanitario previamente ha pasado por un estudio europeo que autoriza la materia activa y los productos formulados han pasado por el Ministerio de Agricultura, de Sanidad, de Transición Ecológica, de Ciencia y Tecnología y de Trabajo, que cubre todos los aspectos que pudieran ser complicados a la hora de evaluación. De manera que lo que yo puedo decir es que cuando nos dan la autorización, nos dan unas etiquetas y unas condiciones de uso para que esas medicinas de las plantas cubran el cometido que tienen que cubrir y son seguros para el medio ambiente y para el usuario. Pero entre todos tenemos que hacer una labor didáctica, docente, nosotros como industria, nosotros como empresas, los agricultores como tal, y la administración tiene su parte, porque ellos son los que evalúan, ellos son los que ponen las reglas y son los que al final dan las autorizaciones,
que expliquen también y que nos ayuden a explicar, y muchas veces lo hacen, pero a todos los niveles, por qué son seguros y por qué son necesarios. En el caso de los agricultores has mencionado además también el apoyo desde la entidad respecto a la formación, y me pregunto cuántas reticencias hay desde el propio sector, o si todo viene derivado de la necesidad de una profunda renovación generacional de los profesionales. Es decir, ¿cómo es la percepción desde la compañía de cómo adoptan los agricultores sus decisiones, o si están cambiando su percepción? Yo creo que la agricultura en general y los agricultores, en contra de esa idea que mucha gente tiene, vivimos en una sociedad cada vez más urbana, cada vez más alejada de la realidad del campo y sobre todo cada vez más alejada de la producción. Y es difícil entender cosas, pero lo digo siempre y lo creo firmemente, hay un nivel de tecnología importantísimo en la agricultura a todos los niveles. Es cierto que en España tenemos una situación de cambio generacional que no es la deseable. Debería haber más gente joven trabajando en el campo, aunque los que hay estén tecnificados. Pero en general la adopción de las nuevas tecnologías se produce perfectamente. Y nosotros tenemos muchísimos agricultores de distintas edades que reciben información vía satélite de sus cultivos, de cómo evolucionan, los tractores tienen una cantidad de información necesaria, el Internet de las cosas se aplica, hay mapas de rendimiento, hay modelos predictivos. Hoy en día la agricultura profesional está muy tecnificada. Porque además se consiguen con esos métodos que has contado, que en el caso, por ejemplo, de la detección de plagas, permita acotar el tratamiento de una forma absolutamente precisa, ¿no? Y que no sea o como se podían hacer las cosas hace muchísimos años, que no existía esa tecnología, que era de una forma masiva, cuando ahora lo que es la sanidad vegetal va directamente al foco, ¿no?, en el que puede haber un problema. Es exactamente así. Hoy en día hay una serie de técnicas y de tecnologías que nos permiten ser mucho más precisos. Por varios motivos. Primero, porque al final en una parcela de cualquier cultivo no todas las partes de la parcela tienen la misma afectación, y me da igual que sea un hongo, un insecto o una situación de estrés hídrico, y eso hoy se puede determinar muy bien. Hoy la precisión que tiene un satélite, la precisión que tiene un dron, la precisión que tienen los sensores es altísima y nos permite hacer recomendaciones muy dirigidas a donde encontramos el problema. A su vez, todo el análisis de datos que podemos ir recogiendo nos permite desarrollar modelos predictivos de comportamiento y de comportamiento de las plagas o enfermedades, de manera que nos podemos anticipar e ir un poco preventivamente y no solo curativamente. Todo este concepto de desarrollo, igual que las dosis de siembra, el riego, la fertilización, nos llevan a lo que explicamos siempre como agricultura de precisión. Es muy preciso y cada vez más preciso lo que hacemos para solucionar las dificultades que tienen los cultivos. ¿En qué fallamos para que haya tanto prejuicio sobre la actividad agraria y lo que influye en sus insumos? Me lo pregunto constantemente. Yo te decía antes, es una reflexión, creo que cada vez estamos más lejos del campo. Creo que además nos hemos acostumbrado a que tenemos una alimentación variada, abundante en los lineales de cualquier supermercado, y le hemos de alguna manera perdido la cercanía y además asumir que es lo normal. Y creo que nos falta también a todos hacer pedagogía de todo el proceso productivo, y porque una actividad que es esencial y así fue declarada en la pandemia, la damos como normal e incluso podemos tener reticencias en cómo se produce. Yo creo que hay un alejamiento y luego creo que hay una parte de docencia. Y luego hay gente con visiones muy distintas de la sociedad y muchas veces, o de la producción, y muchas veces muy lejanas a la realidad. Pero es que en el caso de Corteva, según me contabas el número de países en el que estáis, es que habrá países en los que verdaderamente la alimentación no es un bien garantizado, e incluso zonas en las que hay migraciones por falta de comida o por falta de agua. Entonces, ¿cómo vivís esas realidades de la compañía? Es decir, necesidades o certezas tan distintas de un mercado para otro. Es que esa es la parte rica que te permite tener una visión global y otros conocimientos y luego aplicarlo aquí. En Europa no tenemos esa situación, pero hay países del mundo en el que lo primero es tener 3 comidas al día, que nosotros damos por sentado, pero no es tan obvio en todos los países. Eso por un lado. Después, todo el mundo tiene una aspiración a comer mejor y se ve un movimiento de decir, hay gente que primero lo que necesita es comer, luego hay gente que dice yo quiero mejorar mi dieta y no comer solo arroz y quiero meter proteína animal, me da igual que sea pollo, que sea cordero, que sea... Bueno, esa es una evolución normal.
En Europa, afortunadamente, todo eso lo tenemos superado. Hay gente que tiene dificultades, pero la gran mayoría de las personas hoy tienen una dieta variada y fácil de alcanzar, que además supone un porcentaje mucho menor de sus ingresos. Hace 50 años hay estudios que te dicen que nos gastábamos el 40 al 50% de nuestros ingresos en comer. Hoy no pasa del 15% y en muchos países no pasa del 10%. O sea, hoy no supone para la mayoría de la gente una dificultad. No es así en el resto del mundo. Pero con todo y con eso, nosotros vivimos en una sociedad que es la que tenemos un marco legislativo y vamos a seguir cumpliéndolo para garantizar que además todo lo que coman pues está regulado y esté producido en condiciones de respeto para las personas y para el medio ambiente. Si lo trasladamos a las empresas, ¿causa a las empresas situadas en Europa problemas de competitividad? Tenemos, evidentemente, nosotros en Europa y tenemos el marco regulatorio más estricto del mundo. Y yo me podría sentir orgulloso, no tengo ningún problema en eso. Antes te decía que lo que no nos gusta es que nos cambien las reglas de juego, pero el marco es el que es. Claro que crea problemas de competitividad, pero a la vez nos hace ser mejores, a la vez nos hace entender cómo podemos encontrar esas soluciones y ir por delante en la vanguardia de la tecnología y de la ciencia. Hay un estudio de la Comisión Europea que dice que a nivel mundial se pierde el 40% de los alimentos por plagas o enfermedades. Hay un estudio de la ONU que dice que tenemos que mejorar la productividad en un 70% para poder alimentar a los 2.000 o 2.000 y pico millones de habitantes más que va a haber en 25 o 30 años. Eso solo se hace con investigación, con innovación, con ciencia y tecnología. Ahí estamos. Y eso es lo que nos va a dar esa competitividad. La inversión que hacemos, nosotros dedicamos, a veces lo digo de una manera que parezca mucho, ¿no? O que se entienda, pero 4 millones al día de dólares en investigación, que son muchos millones de dólares a lo largo del año, más de 1.500, para poder encontrar esas soluciones y para poder solucionar los problemas con los que nos vamos encontrando. Si hablamos en ese caso, por ejemplo, de la digitalización, creo que siempre es muy evidente que son herramientas fundamentales para planificar, para llevar a cabo los procesos, pero yo lo que quiero también es saber cómo lo planteáis en cuanto a las propias áreas de trabajo de la compañía y vuestra relación con los agricultores. Ahí hablamos de sostenibilidad económica, social y ambiental. Una cosa que no te he explicado, pero que es así, nosotros una vez que creamos Corteva, 100% agrícola, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos un enfoque bastante holístico de las soluciones para afrontar los problemas. Nosotros tenemos 4 bloques o 4 plataformas de trabajo. Una es de semillas, otra es de productos de protección de cultivos, otras de productos biológicos o en su faceta de nutricionales o en su faceta de protección de cultivos y transversalmente a todos la agricultura digital. ¿Cómo lo afrontamos? Pues intentar encontrar las soluciones desde todos los ángulos. Como antes te decía, hablamos de la tierra, hablamos del agua, hablamos del agricultor. Bueno, pues hablamos de todos estos enfoques y de todas estas plataformas para encontrar esa solución que nos dé posibilidades de conseguir esa rentabilidad social, medioambiental y económica. Es decir, toda la solución pasa por la ciencia y la tecnología, pero también la transversalidad, ¿no? Es decir, el hecho de que todo el mundo trabaje junto, no lo digo ya solo en el caso concreto de Corteva, que tenéis las propias 4 plataformas, sino realmente todos los actores de la cadena agroalimentaria, ¿no? Aquí ya se han terminado los años de ir cada uno por su lado. Efectivamente, cuando tienes un problema lo tienes que enfocar desde todos los ángulos y tenemos, si se me permite la expresión, remar todos en la misma dirección. Y ahí también la administración tiene un papel que jugar, porque el marco legislativo lo marcan ellos y tener ese enfoque de todos los problemas que tiene que afrontar. Vivimos en un momento en el que FI y FEAGRO se preocupa profundamente sobre la desinformación y sobre las noticias falsas, que desde nuestra perspectiva como periodistas vemos que afectan muchísimo a vuestro sector. Creo que es uno de los sectores que también sufre mucho las noticias falsas que se propagan. Para alguien que nos escuche, que no conozca lo que es el sector del fitosanitario, ¿cómo le prepararías para tener en su cabeza la certeza de a qué os dedicáis cuando le llegue el bombardeo de noticias falsas? Cuando le llegue el bombardeo de noticias falsas, que muchas veces son segadas y muchas veces se producen por desconocimiento, yo le explicaría primero que es un sector que ha sido declarado esencial. Y ha sido declarado esencial porque comemos todos los días y porque cuando ha habido situaciones complicadas, la agricultura ha seguido funcionando y ha seguido alimentando a la población.
es un sector tremendamente regulado. Y antes te decía que pasa por muchos ministerios. Yo creo que no hay ningún sector que pase por más, pero tenemos que pasar por agricultura, por sanidad, por transición ecológica, por ciencia y tecnología, por trabajo, y cada vez hay más. Que estén tranquilos, porque también la administración marca unas reglas de juego y nosotros preparamos los dosieres. Y luego creo que es importante esa parte didáctica que te decía y educacional, y por qué no, que se acerquen al campo, que se acerquen a las explotaciones y que vean cómo trabajan los agricultores, las medidas que se ponen, y todo. La agricultura no deja de ser el primer eslabón de una cadena agroalimentaria, que funciona muy bien. Y en España además tenemos la suerte, por nuestras condiciones geográficas y climatológicas, que exportamos mucho. Y exportamos a países con los más altos estándares de calidad y pasamos todos esos estándares de calidad. Yo creo que la mejor manera de trabajar contra la desinformación es con información, y es con información veraz. En eso estamos, de verdad, muy a fondo. Yo creo que has mencionado antes un aspecto fundamental, que es la mirada del país desarrollado frente a la mirada que pueden tener países en vías de desarrollo sobre la necesidad de alimentos seguros y a un precio razonable. Pero yo querría añadirte, y sobre todo ya volviendo en este final de la conversación a lo que es la propia compañía, que la situación geoestratégica y geopolítica actual nos ha demostrado que una guerra como la de Ucrania, una carestía por una sequía en una zona productora, es decir, ya no vivimos ajenos a lo que podamos hacer en nuestro rincón, porque se traduce en encarecimiento de los fertilizantes para los agricultores o en un encarecimiento de la energía para las propias industrias como la vuestra. ¿La incertidumbre es ahora lo único que os rodea en la gestión de la compañía? No solo. Es verdad que vivimos, y si seguramente lo has oído, en un entorno VUCA que es volátil, es cambiable, es muy difícil de predecir, pero también es una realidad que somos un sector primario y ese funciona con unas dinámicas, lo que lo hace es mucho más complicado, porque es verdad que ha habido, y últimamente, si miras para atrás en los 4 últimos años, hemos tenido una pandemia que ninguno imaginábamos, hemos tenido unas guerras a las puertas de nuestras casas que tampoco imaginábamos, vivimos en un mundo que es convulso, y eso afecta a muchas partes, no solo de la cadena de suministro, sino de nuestro día a día, de cómo reaccionamos. Y si hablamos, como hablábamos antes, del impacto del cambio climático, de ahí una serie de factores que la verdad que nos hacen complejo la situación. Pero no deja de ser cierto también que la capacidad del hombre para investigar, para innovar, para desarrollar soluciones está ahí, y esa es nuestra apuesta, y eso es a lo que dedicamos nuestra pasión y nuestro esfuerzo, a encontrar soluciones, porque no solo lo tenemos que hacer, sino, como decía al principio, con nuestro propósito, y dejar un mundo mejor que el que recibimos, y ese es un plus que tenemos que conseguir entre todos. Como presidente de una compañía así, ¿cuál es tu preocupación que te quita el sueño? A mí me quitan el sueño pocas cosas, porque el otro día estaba en una presentación y una persona me decía: yo soy un optimista digital. Pues yo no sé si soy un optimista digital, pero creo mucho en la capacidad de mi equipo. Creo mucho en la capacidad de la agricultura. En España hay muchísima historia de agricultura, muchísima formación, muchísimo talento y gente con mucho conocimiento. Me preocupa hacer un mundo en el que la gente no se preocupe por comer, que pueda comer todos los días, que tenga una alimentación variada, que tenga una alimentación sana, que la parte de la que yo me ocupo, que es de la agricultura, no sea un problema. Y eso nos permita tener una sociedad mejor. Y sobre todo también que en esas circunstancias que estamos viendo, además, podamos aportar ese poquito de ciencia, de tecnología, para solucionar los problemas, y que el mundo sea mejor que el que recibimos. En el ámbito puramente empresarial, y que nos puedas avanzar, ideas de nuevos países en los que expandiros, proyecciones a medio largo plazo, algo que nos puedas avanzar sobre Corteva. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer en toda la parte de productos biológicos. Llevamos muchos años de investigación en productos de síntesis química. Corteva tiene una larga experiencia en productos biológicos en sus dos vertientes, en la parte de nutrición, en la parte de fisiología vegetal y en la parte de control de plagas, y es un mundo apasionante. La transformación digital a todos los niveles es más fácil decirla que hacerla, y ahí hay que seguir avanzando, y de la integración de todas estas cosas más
toda la parte de semillas, que también tenemos muchísima investigación e involucración, más toda la parte de productos, creo que tenemos unos años apasionantes delante de nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero no me resisto a hacer una última pregunta. A todos los presidentes que pasáis por este podcast y que me enorgullezco de verdad de que queráis venir a la casa de EFE y de EFE Agro, siempre os pregunto, partiendo de que las personas son lo primero, ¿qué queréis que sea vuestro legado en la compañía? Para mí el legado de la compañía, el que yo pretendo es, yo manejo un equipo, como has visto, de 550 personas fijas, más otros tantos, que cada uno llegue a ser su mejor versión. Creo que es importante, porque cuando alguien consigue, a nivel profesional me refiero, y el personal de alguna manera está ligado, cuando alguien es capaz de conseguir su mejor versión, las cosas suceden. Y cuando 550 personas son capaces de ser su mejor versión, suceden muchas cosas. Si yo consigo eso, sería un legado maravilloso. Pues por desgracia ya no tenemos más tiempo. Me podría quedar con muchas reflexiones sobre el futuro de la agricultura de precisión, del tratamiento de las plagas, de cómo será la agricultura del futuro, pero casi me voy a quedar por la pasión del agroalimentario, ¿no? Que creo que en esta mesa lo compartimos los dos. Es un gran sector. Absolutamente. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. A ti. Y a ustedes, a vosotros, muchas gracias por escucharnos. No dejéis de seguirnos, por favor, en la actualidad de www.efeagro.com y por favor no os perdáis este EFE Agro Punto de Encuentro, porque es el sitio de todos.